En este caso, Atlético Osasuna presenta un recurso por alineación indebida del FC Barcelona en el partido de ayer. La entidad navarra entiende que la participación de Íñigo Martínez en el partido vulnera el reglamento de la FIFA. Os dejo por aquí el comunicado y mientras os lo voy leyendo para el que esté en modo podcast, si no lo ha leído todavía. Osasuna ha presentado en el día de hoy un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por alineación indebida del FC Barcelona en el encuentro disputado anoche en el estadio Lluís Companys. Bueno, que la entidad entiende que la participación de Íñigo Martínez en el encuentro de ayer ha vulnerado el artículo 5 del anexo 1 del reglamento del estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los 5 días naturales posteriores al fin del periodo internacional. De igual modo, ese mismo día también se comunicó la desconvocatoria de la selección española de los futbolistas Marc Casado y Brian Zaragoza por motivos médicos, siendo este último el único que se incorporó a la concentración de la selección española para ser evaluado por sus servicios médicos. Esto es muy importante. Lo que acabo de decir aquí en el comunicado de Osasuna es muy importante para luego la explicación. El único que fue hasta la convocatoria, o sea, el único que sí que fue a la convocatoria, el único que sí que fue convocado y estuvo allí convocado fue Brian Zaragoza, porque en este caso la federación quiso hacerle un estudio a Brian. Esto es lo que dice Osasuna. Para Osasuna, lo que entiende Osasuna es que, en base al artículo que vamos a ver ahora de la FIFA, claro, el jugador Íñigo Martínez fue convocado por la selección española. En este caso, como fue convocado por la selección española, el hecho del tema médico hizo que fuese desconvocado. Entonces, al estar desconvocado, tiene que estar sin jugar con el Barça un periodo de 5 días hábiles desde que acaba el periodo internacional de la selección. El periodo internacional, en principio, acabó el domingo lunes, pues para el jueves no han pasado los 5 días, por tanto, no puede estar Íñigo Martínez jugando contra Osasuna o con el Barça. Esto es lo que entiende Osasuna y lo entiende en base a este artículo. Este es el artículo, lo tenéis aquí arriba, bueno, no lo veis del todo, pero vamos, este es el PDF de la FIFA, he ido directamente, porque esto es lo que hay que hacer, ir al artículo 5, anexo 1, artículo 5 del reglamento sobre el estatuto de referencia de jugadores. Es la última edición, la de junio de 2024, y lo que dice este artículo es: un jugador convocado por su asociación, para una de sus selecciones representativas no tiene derecho, a menos que la asociación en cuestión acuerde lo contrario, a jugar para el club al que pertenece durante el periodo que dure o debería durar su liberación, conforme a las disposiciones del presente anexo, más un periodo adicional de 5 días. O sea, un jugador convocado por la selección no tiene derecho a jugar con su club el periodo que dure la liberación a la selección española, o debiera durar esa liberación, conforme a lo que está hablando de este anexo, más un periodo de 5 días. O sea, tened en cuenta que cuando los jugadores van a la selección, son los clubes los que liberan a los jugadores. En este caso, el Barça libera a Íñigo Martínez a la selección, y una vez que lo libera, ahí es lo que está hablando, que es durante el periodo de esa liberación. El periodo de liberación es hasta que se acabe el parón español, en este caso el domingo, el lunes, esté liberado el jugador en la selección española jugando con la selección, o no lo esté porque haya sido desconvocado al estar lesionado. Esto es lo que entiende Osasuna en base a este artículo, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es lo que a mí me hace entender que es el problema? Que tú, para acogerte a este artículo y para que Osasuna pida la alineación indebida, el Barça debe liberar a Íñigo a la selección. Y una vez en la selección desconvocarlo por causa médica. Ahí sí que entra este artículo, porque el jugador ha sido liberado a la selección y la selección lo libera de nuevo. Y no podría jugar el tiempo que dure este periodo de liberación en la selección más 5 días. Por ejemplo, Brian Zaragoza. Brian Zaragoza, Osasuna libera al jugador para que vaya a la selección al chequeo médico que tiene con la selección le hace el chequeo médico y le dice: no estás apto, te desconvoco y vuelves para Osasuna. Ayer Brian Zaragoza no puede jugar el partido según esta normativa, porque fue liberado de Osasuna a la selección y de la selección a Osasuna. ¿Qué es lo que yo entiendo y lo que entiende el Barça? El Barça parece ser que el jugador no fue liberado por el Barça. El jugador no fue liberado por el Barça a la selección porque el jugador, antes de liberarlo a la selección, ya se emite el parte médico y no viaja. No va a la selección y se desconvoca. No es que se desconvoque, es que no puede ir convocado. No está liberándose a la selección porque no ha ido. Ni ha ido ni puede ir porque el parte médico es antes de que empiece ese periodo de selección.
Por tanto, el Barça no liberó nunca a Íñigo Martínez. ¿Qué hizo la selección española? Pues lo tenéis aquí. Convocó a Dayan Huijsen, que nunca sé cómo se escribe, sustituye a Íñigo Martínez en la lista de convocados. El Barça no liberó al jugador. ¿Íñigo fue convocado? Sí. ¿El Barça liberó a Íñigo? No. ¿Por qué no lo liberó? Porque estaba lesionado. Porque había un parte médico que así lo dice. De hecho, Luis de la Fuente en rueda de prensa dice: es tan sencillo como que hay un parte médico y el jugador no viene. Hablé con Íñigo cuando tuve que hablar y el parte médico, es definitivo. Es el mismo parte médico que pasa con Casado. No puede estar en condiciones y como tenemos buenas relaciones con los médicos del club y pensamos en la salud del jugador, es normal que no vengan. No llegó el Barça a liberar a los jugadores porque no llegaron a ir, por mucho que estuviesen convocados. En este caso, en el artículo, lo que dice: un jugador convocado por su asociación para una de sus selecciones representativas no tiene derecho, a menos que la asociación en cuestión acuerde lo contrario. Es que, claro, es un jugador que estaba convocado, pero que no fue convocado finalmente ni fue liberado por el Barça, porque no llegó a ir. Por tanto, dice la selección, dice la federación que el jugador entiende que de la selección está liberado, que no estuvo en la selección en ningún momento y que la selección entiende que nunca llegó, que estaba liberado que está liberado ahora mismo para jugar cualquier partido que hubiese querido. ¿Cómo no va a estar liberado si el Barça no lo llegó a ceder, para que lo entendamos? No lo llegó a ceder a la selección para que jugase. No entiendo. Lo que entiendo, Osasuna, es que aunque el Barça no lo liberó para ir a la selección porque no fue a la selección, entiende que por estar convocado, simplemente por la convocatoria, ya este artículo entra en vigor. Y en este caso, no. En la interpretación del artículo, como siempre estamos aquí con interpretaciones y con historias, pues no funciona parece ser que no funciona de esa manera. Funciona que el jugador no es que esté convocado, es que debe estar liberado por el Barça. Liberado por el Barça. La reacción del Barça al conocer la noticia es de tranquilidad absoluta. Entienden que no tiene recorrido todo esto y que, bueno, pues la interpretación que hace Osasuna pues será para Osasuna, pero que el Barça está muy, muy, muy tranquilo. A partir de aquí, Miguel Galán, en su cuenta de Twitter, hace referencia a este artículo 63 o a esta página 63. Lo que pasa que él hace referencia al artículo o a este estatuto de mayo de 2023. El que yo os he puesto antes es de la edición de 2024. Entonces, bueno, es exactamente lo mismo. La página 63, si queréis la busco, os la pongo aquí, es el mismo punto, o sea, es el mismo. Un jugador convocado es exactamente el mismo que el de la 2024, no ha habido cambio. Y dice Miguel Galán: la norma FIFA estipula, Miguel Galán, ¿os acordáis que es el que habló de lo del tema de Dani Olmo, Pau Víctor? Y ya habló en su momento de que no tenía razón ni la federación ni la liga, que era normal lo del tema de la cautela. Pues dice: la norma de la FIFA estipula que no debe existir un consentimiento por parte de la federación. No obstante, lo fundamental radica en que el incumplimiento de esta disposición da lugar a una sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la FIFA. Nunca da por perdido el encuentro, que esta es otra. Si hay una alineación indebida, que ahora te va a decir Miguel Ángel, ¿era, no? Miguel Galán, perdón. Si hubiese alineación indebida, la FIFA no da por perdido el partido. En consecuencia de existir sanción, esto no incluye la posibilidad de declarar un partido como perdido, ya que esta facultad corresponde exclusivamente a la normativa de la Federación Española de Fútbol, la cual no contempla la posibilidad de declarar alineación indebida por este caso concreto. O sea, la FIFA, si el Barça tuviese a Íñigo Martínez alineado de forma indebida, la FIFA no recoge que el partido acabe perdido. O sea, el Barça no perdería el partido. Como mucho, a lo mejor, pues tendríamos que volverlo a jugar. Pero es que esta alineación indebida, la federación en su reglamento no lo recoge. Me explico. Se entiende por alineación de un futbolista en un partido su actuación, intervención o participación activa en el mismo, bien por ser uno de los futbolistas titulares o suplentes cuando sustituyan a un futbolista durante los partidos, con independencia del tiempo efectivo de actuación, intervención o participación. Dicho concepto es aplicable de manera general a todas las competiciones y, por tanto, tratándose de un jugador que haya intervenido o participado en un partido sometido por las reglas de la federación, en este caso el de ayer de la Liga, hay que concluir que este ha sido alineado. Por tanto, la alineación será correcta o indebida dependiendo de que se cumplan o no los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Son requisitos generales para que un futbolista pueda ser alineado en competición oficial todos y cada uno de los siguientes: que se haya reglamentariamente inscrito y en posesión de licencia obtenida en los periodos que establece el presente reglamento general. Íñigo Martínez está inscrito y está dentro
tiene el Barça esa licencia. Que su edad sea la requerida por las disposiciones vigentes al respecto, sin problema aquí también. Que haya sido declarado apto para las prácticas del fútbol previo dictamen facultativo, sin problema y sin ninguna historia. Que no haya sido alineado en partido alguno controlado por la Federación o la Federación de ámbito autonómico correspondiente en el mismo día. Esta limitación no regirá en los campeonatos nacionales de selecciones autonómicas ni en los campeonatos de España de clubes en sus distintas modalidades y especialidades. No hay ningún problema, no fue convocado ni hubo ningún tipo de historia con ninguna federación de ámbito autonómico. Que no se encuentre sujeto a suspensión acordada por el órgano disciplinario competente. Que no esté ningún tipo de suspensión amarilla, roja o lo que sea. Que figure en la relación de futbolistas titulares o suplentes entregada al árbitro antes del partido y consignada por este en el acta. La falta de cumplimiento de este requisito no será subsanable durante ni una vez concluido el partido. O sea que en el acta que presente el Barça esté Íñigo Martínez. Estaba, no hay problema. Que no exceda el número máximo autorizado al que los que puedan con carácter general está en un momento dado en el terreno de juego. O sea, que Íñigo Martínez no sea el jugador número 13. O del cupo específico de extranjeros no comunitarios o del de sustituciones permitidas. Que no sea la sustitución número 6 o que no sea un extracomunitario número X. No, porque no es extracomunitario, no estaba sustituido de más, ni era el jugador número 3. La ausencia de cualquiera de los antedichos requisitos determinará la falta de actitud del futbolista para ser alineado en el partido y será considerado como alineación indebida. En este caso, el artículo tal, en su apartado tal, dice que los jugadores que hayan sido declarados aptos para la práctica del fútbol previo dictamen facultativo, etcétera, etcétera. En consecuencia, en el caso de Íñigo Martínez, habría que concluir que no se ha producido una alineación indebida, ya que en virtud de lo previsto en el Reglamento General de la Federación, el supuesto de Íñigo Martínez no es aplicable como alineación indebida, al no estar recogido en los supuestos previstos en el artículo 224 del Reglamento General de la Federación. O sea, esto que dice la FIFA, la Federación no lo tiene recogido. O sea, si un club juega o un jugador juega incumpliendo esta norma, la Federación no sabe qué hacer con esto. Incumple una norma FIFA, pero la Federación dice, ¿y a mí qué me cuentas? Si yo aquí no tengo ninguna normativa que haga referencia a esto. Y me río no porque me ría por Osasuna, me río porque tenemos una federación y unas normativas que son de risa. O sea, te puedes saltar la normativa FIFA, porque la Federación no tiene recogido que si esto pasa, ¿qué ocurre? En la Federación no hay nada. Si esto pasa, pues no pasa nada, porque no hay nada recogido. No hay nada que diga, si esto pasa, se suspende el partido. Si esto pasa, se vuelve a jugar. Si esto pasa, se le da por perdido al equipo que ha incumplido la alineación indebida. No está recogido en el reglamento. Si esto pasa, pues se saluda. O sea, no hay nada. No hay nada. Es más, os quedo con el reglamento de esta temporada, precedentes. Y ya es para rizar el rizo y para reírnos todavía más. Precedentes. En 2004, el entonces delantero de Osasuna, Aloisi, jugó e incluso marcó un tanto contra el Mallorca tras caerse de la lista de Australia para el partido contra Venezuela el 18 de febrero. Su baja se anunció ese mismo día, 18 de febrero, y el encuentro entre Osasuna y Mallorca fue el 22, 4 días después. Aloisi jugó el partido, marcó gol y jugó el encuentro sin ningún tipo de problema. El Mallorca denunció la situación, pero tal y como recuerda AS, que es el recuerdo que ha hecho el diario AS, apelación resolvió a favor de Osasuna la desconvocatoria oficial del jugador, lo que implica que el acto contrario, o sea, la inicial convocatoria, quedó sin efecto. El hecho de que no fuese por lesión queda sin efecto la convocatoria inicial, que es exactamente lo mismo que le ha pasado a Íñigo Martínez. Por tanto, como la normativa que sería aplicable para sancionar descansa precisamente en la existencia de una convocatoria oficial, su desaparición produce la eliminación de cualquier efecto que ésta pudiera haber tenido. Esto es lo que le dijeron al propio Osasuna, que en 2004, según ellos, hicieron lo mismo que ha hecho el Barça con Íñigo Martínez. O sea, la gracia de todo y la risa de todo es que, aparte de este recurso basarse en normativa, se va a basar en un precedente donde Osasuna se vio beneficiado por este cambio, o no por este cambio, sino por esta desconvocatoria de Aloisi. O sea, Osasuna le van a seguramente tumbar el recurso por un precedente del propio Osasuna. En 2006, por seguir, hubo un segundo incidente. El Español presentó una protesta por la que consideró una elección indebida de Xavi de Puyol en el primer partido de la Supercopa de España, jugado el 17 de agosto. Unos días antes, el 14, ambos jugadores fueron descartados por lesión de la convocatoria de Luis Aragonés para el amistoso que España iba a jugar contra Islandia el 15 de agosto. El desenlace fue el mismo, el comité de competición, que se basaba a su vez en el caso de Aloisi. O sea, en 2006, el Español impugna el partido, o no impugna el partido, sino que impugna o hace o hace el recurso de alineación indebida por Xavi y por Puyol.
Y llega el comité de competición y dice, no, hace 2 años pasó lo mismo con Aloisi, de Osasuna. ¿Y qué pasó con el Español? Porque desestimó el partido, o sea, desestimó la alineación indebida. Y tú dirás, coño, por fin algo donde está el Barça y no está incluido una cosa a favor del Real Madrid. No, no, no. No corras todavía. No rías todavía. El Real Madrid esta temporada, en el mes de octubre, el 19 de octubre, el Real Madrid jugó contra el Celta. El 15 de octubre, Militao y Vinicius fueron convocados por Brasil. El Madrid alegó que había lesión. Por tanto, ni Militao ni Vinicius fueron a la selección de Brasil. Ni siquiera viajaron a Brasil para que allí se sometieran a un esto médico. El 19 estaba jugando Vinicius y estaba jugando Militao contra el Celta de Vigo. Pues ya está.